Ella es una huérfana del barrio más sucio, humillada y obligada a pagar sus deudas con su cuerpo. Él es un heredero que desprecia a su prometida por contrato. Todo cambia cuando Adele suplica: véndeme como tu hermana perdida y te salvaré. Pero la mentira tiene un precio. Suscríbete para ver la continuación. Dale like si valoras mi esfuerzo. Es lo único que me motiva a seguir. Antes de la creación de los cielos y la tierra, existía algo más profundo, algo inexplorado y misterioso: el mar. Pero además del mar, existía una isla bendecida por una hermosa diosa y gobernada por ella. La isla se llamaba Sannara, y en ella todos debían ser bellos en todos los sentidos. Todas las noches, este lugar resplandecía de lujo y riqueza. La gente se regocijaba y bebía, y sus almas estaban en paz. Pero incluso en lugares así, debe haber algo que recoja toda la basura y la suciedad que lo rodea. Este algo era la barriada de Gamora, y los hombres que rodeaban al muchacho empezaron a amenazarle. Lo más probable es que se estuviera haciendo el mudo y hubiera hecho algo para enfadar a los forasteros. En cuanto le cogieron por el cuello, gritó: «¡No me mováis!». Pero era la voz de una mujer, y en ese momento quedó claro de inmediato que les habían mentido. Sus ojos se comieron literalmente la nívea cabeza de la muchacha, y se les ocurrió un plan. Aunque la desconocida era horrible, su cuerpo estaba en forma y era esbelta por el duro trabajo. La muchacha no podía aceptar tales comentarios, así que cogió la comida y se puso a gritar. Intentó amenazarles con un trozo de cristal afilado en las manos, pero su farol fracasó estrepitosamente cuando los hombres mostraron su fuerza. Uno de ellos gritó: «Me diste pena porque te quedaste sin padres, pero parece que no te importa». Resultó que estaba a punto de soltar a un hombre que se ganaba la vida limpiando zapatos. Pero cuando se enteró de la verdad, cambió de opinión y decidió infligirle un castigo más severo. A la muchacha le dio una semana para pagar la deuda que arrastraba, solo una semana. El hombre también dijo que trataría a la chica como ella decía que era. Pocos días después, la muchacha estaba sentada en la plaza de San Salina. Estaba muy nerviosa porque sabía que no le quedaban más de 2 días. Tenía que pensar en un plan rápidamente, o se arrepentiría mucho. Le daba miedo pensar lo que el hombre podría hacer con ella y a dónde podría llevarla. De repente, el hombre que estaba limpiando sus zapatos gruñó, y todos se dieron cuenta. Dejando el periódico, dijo: «Preferiría morir antes que estar casado con esa mujer Lucrecia». Su cara me resultaba bastante familiar, pues resultó ser César Bonaparte. Estrella local famosa por sus historias de amor, se rumoreaba que había encontrado su destino. Su destino era la hija menor de Lavalle, Lucrecia de Lavalle. Según el acuerdo de sus padres, Lucrecia debía casarse con el único heredero de Bonaparte. Fue una noticia inesperada para todos, tanto para Lucrecia como para el César Bonaparte. Pero, a juzgar por la reacción de César, no le gustó mucho la idea. Dijo que Lucrecia no era quien decía ser y que los periódicos escribirían noticias escandalosas. La muchacha se sorprendió aún más de que la estrella local le hubiera lustrado los zapatos. La chica pensó en pedirles ayuda. Tal vez le echarían unas monedas de oro. Los hombres empezaron a discutir el primer plan que iban a seguir. No parecían tener ninguna idea mejor, así que iban a hacer algo. El plan consistía en encontrar una chica que pudieran vender a Adela Bella. La chica pensó inmediatamente en el plan. Tal vez fuera la bendición de la diosa del mar. Levantando la cabeza, dijo: «Por favor, véndame y me convertiré en la mujer más valiosa». Su voz ronca les interrumpió, y el hecho de que les hablara un jornalero les resultó extraño. César decidió hacer una broma. Tal vez solo tenía sucios pensamientos de vender su cuerpo. La chica se presentó: «No estoy confundida, me llamo Adele Vivi, señor César». Quería interpretar el papel de la que el caballero buscaba y confiaba en sus habilidades. Durante unos minutos, César llegó a considerar a Adele como un nuevo plan, pero era arriesgado. Adela dijo que Bonaparte necesitaba una hija postiza y ella estaba dispuesta a interpretar el papel. Lo había olvidado, gratamente sorprendido por la astucia de la chica. Parece que no era fácil. Resultó que había leído toda la información que necesitaba en el periódico que el hombre tenía en la mano. Detalle que el contrato matrimonial solo contiene el apellido y no el nombre de la persona que contrae matrimonio. Así, si un caballero compra a una mujer y hace creer a todo el mundo que es la hija oculta de un Bonaparte, puede evitar la boda. ¿Por qué ha de ser una mujer? Porque solo hay un hijo soltero. El acompañante de César se entusiasmó enseguida con la idea, pero al hombre mismo no le gustó. Una estrella local dijo: «Son muy listos, no son de los que venden un estropajo». Adela intentó persuadir a César, demostrando su valía con palabras. Resultó que hablaba varios idiomas, y eso le causó buena impresión. Adela leía libros y memorizaba las palabras de los extranjeros, y César se reía de ella. Era un buen argumento, pero no bastó para convencerle. Tras mirar a la chica de arriba abajo, César dijo que ni siquiera su aspecto se correspondía con su estatus. Habiendo fracasado el plan,
Los hombres decidieron regresar a la mansión para no perder tiempo, y allí me dejaron, sola, abandonada en medio de la calle con unos pocos céntimos. Y aún así encontró fuerzas para pedir otra oportunidad. Llevaba mucha ropa de más, así que intentó quitársela lo antes posible. Su largo pelo turquesa se ocultaba bajo el sombrero y su pulcro rostro bajo la máscara. En el momento en que la muchacha apareció en todo su esplendor, César y su acompañante se quedaron atónitos. El acompañante dijo que incluso se parecían, con sus ojos amarillos y su color de pelo. El hombre preguntó si Adela procedía de una familia noble, y ella explicó que había sido huérfana. Al mirarla, me preguntaba de dónde había sacado su aspecto y su inteligencia. Está claro que no es tan tonta, pero podrían matarla si se enteraran de que está aquí. Adele respondió con solo 2 palabras: tengo hambre. No es la única razón, pero es la principal. El hombre decidió poner a prueba a la chica diciéndole: soy César, te estoy echando. Lo dijo en un idioma extranjero, pero la muchacha comprendió inmediatamente lo que quería decir. Así que ella respondió: en los lugares donde queramos estar, nos volveremos a encontrar. Sorprendentemente, esta chica incluso sabía líneas de la obra de Dante. Afuera llovía, pero la niña volvió a su pequeño granero. César regresó a la mansión y ordenó a la niña que permaneciera en su escondite. Su corazón se alegró al saber que ya no tendría que huir y morir de hambre. Adela se recordó a sí misma que le contaría la historia a su amiga cuando regresara. La niña se llamaba Clarice, era su única amiga, y llevaba mucho tiempo con ella. Era una buena idea dejarle una carta, así que cogió un papel y un bolígrafo y se puso a escribir. Pero no tuvo tiempo de terminar porque llamaron a la puerta con fuerza y agresividad. ¿Qué clase de extraño querría visitar a Adele a esas horas de la noche? Pero en cuanto pensó en ello, el miedo se apoderó de su cuerpo. La persona que más temía ver irrumpió en el apartamento, alguien cuyo rostro recordaría hasta el día de su muerte. El hombre que le había dado 2 días a Adela vino a recoger su dinero, pero ella no parecía tener prisa. Enfadado por su indiferencia y tranquilidad, la cogió del brazo y se la llevó. Adela no iba a dejar que se la llevara, y ahora tenía fuerzas para resistirse. Corrió rápidamente hacia la pequeña ventana de su habitación, que ella misma había preparado. Era tan pequeña que su cabeza apenas cabía por ella. Detrás de ella, oyó unos gritos que podrían haber acabado con su vida en ese mismo instante. No quería seguir siendo esclava de este sistema. Quería ser libre. De repente, recordó la pregunta de César, que le había preguntado si tenía miedo de que la atraparan. Para ser sincera, a Adele no le importaba morir si eso significaba que podría escapar. Quizá tampoco haya paz en el otro mundo, pero ahora era el momento de huir. Quitándose el sombrero y la máscara, corrió rápidamente en dirección a sus ojos. Se jugó la vida, perdiéndolo todo. Por la noche, llegó a la mansión de César, donde fue recibida por el mayordomo. Ernest la llevó adentro y le dijo que viera a su amo. Ante él, indefensa, Adela pensó en cómo explicarse. El hombre se echó a reír y dijo que su hermana debía de ser una rebelde para haberse escapado hasta aquí de noche. Luego su rostro se volvió más serio y le pidió a la muchacha que le contara lo sucedido. Adela dijo: hay un viejo llamado Nino que regenta una tintorería en Jamor y le debo dinero. La chica estaba visiblemente preocupada y dijo que tenía mucho miedo de que volviera, porque volvería. César dijo que ese viejo Nino había muerto. Resultó que el aguacero fue tan violento que arrasó varias casas, y Nino estaba en una de ellas. Estas cosas ocurren a menudo, y se ha convertido en algo habitual en esta ciudad. César le preguntó si estaba preocupada por alguien más, pero ella no dijo nada. Cuando por fin recapacitó, dijo que nadie más la preocupaba. Adela se quedó de piedra. La pesadilla de Nino ya no la atormentaría. El hombre dijo que mientras Adele hiciera bien su papel, no tendría problemas. De todos modos, ahora tenían que pasar al plan que seguirían. Adela debía seducir al hijo de la Valle y casarse con él. Esta chica tenía que ser absolutamente perfecta en todos los sentidos de la palabra. El objetivo principal era engañar al mundo entero y convertirse en el tesoro más valioso. Adele tenía 3 meses para prepararse, así que tenía que darlo todo. Pero si fracasaba, el plan se cancelaría y ella no podría volver. Rápidamente se dio cuenta de ello y se dispuso a trabajar sobre sí misma. Adele tenía 3 meses para preparar la fiesta de cumpleaños del señor. Lo sabía. Con los ojos como antes, comprendió los planes del César no solo por los artículos de los periódicos. Su actitud segura de sí misma era molesta, pero ella no tenía elección. César dijo: te entiendo. Una pobre chica que no podía ni comer pan está ahora en el Bonaparte. Continuó como si quisiera encarecerse, y la muchacha se sintió confusa. César recalcó que prohibía que nadie se le acercara a altas horas de la noche. Adela podía oler los cigarrillos, y parecía impregnar su cuerpo, y se convirtió en parte del plan. Miró a César y le dijo: gracias por la advertencia, pero no me interesa. El tipo tenía una cara bonita,
pero a ella le parecía un loco. Él solo se rió, y la chica se sintió muy incómoda. César pidió que se dirigieran a él como su hermano mayor y no como señor, porque ya eran familia. Adela obedeció su petición y empezó a llamarle hermano mayor. Ahora tenían que ponerse de acuerdo sobre la historia de cómo nació Adela. Ahora, la niña era Adelaida Bonaparte, un nombre interesante para una niña noble. Según la leyenda, era años menor que su hermano y vivía en Capolo, más allá del mar, como una plebeya. Decidió volver aquí sola, por alguna razón desconocida. Adela se preguntó si debía explicar cómo había llegado a ser Bonaparte por las circunstancias. Adela también se preguntó si el presidente estaba implicado en este plan ficticio. La presidenta era la madrastra de César, Eva Bonaparte, que estaba a cargo del consejo, pero resultó que no estaría allí. Eva deseaba tanto un nieto que estaba dispuesta a dar a Lucrecia como hijo. El análisis muestra que incluso el presidente está de parte de Lucrecia, por lo que le resultará difícil. César también preguntó si a Adela le gustaría saber algo de sus padres, ya que es su hermana. Era una pregunta muy estúpida. ¿Hay alguien en este mundo que no conozca a la familia del César? Se rumoreaba que se habían vuelto locos y habían abandonado a su hijo. La chica dijo que lo único que había oído en mis 8 años era que su hermano se había mudado. César dijo que, según su historia, los padres se volvieron locos y dieron a luz a Adela, y ahí se acabó todo. Adelaida Bonaparte tenía una criada esperándola fuera y tenía todo lo que necesitaba. César tenía mucha curiosidad por ver cómo cambiaría Adelaida durante su estancia en su finca. Ella le sonrió amablemente y se marchó, prometiendo ser una mejor versión de sí misma. Fue recibida por Ebony Correr, la nueva criada que ahora serviría a Adele. Le enseñó su habitación y le dijo que esta era su nueva habitación. Ebony dijo que era una habitación bastante modesta, pero esperaba que a la chica le gustara. La criada también le recordó las lecciones de etiqueta que comenzarían mañana. También era posible que la muchacha cogiera frío, por lo que debía abrigarse. La criada llevó a Adela al cuarto de baño, donde la esperaba agua caliente, y le dijo que podía lavarse sola cuando se diera cuenta de que la criada no iba a salir. Pero resultó que los nobles no se bañan solos, así que Ébano tuvo que ayudar. Adele se dio cuenta de que tenía que hacer lo que le decían, así que caminó despacio hacia la bañera. De repente, la criada se dio cuenta de que Adela tenía muchos moratones en el cuerpo. Adele gritó en voz alta: «Los moratones desaparecerán rápido. Lo sé porque me pegan mucho». La muchacha prometió que no le quedarían marcas y preguntó si la criada le hablaría de ellas. Adela temía que César anulara el contrato porque ella no era atractiva. La criada permaneció callada durante unos segundos, un silencio que era como un tormento. La incertidumbre y el miedo la abrumaban, y luego dijo: «El acuerdo dura hasta tu boda, debes asegurarte de no conocer a nadie». Pero había otro problema. Aunque las heridas cicatrizaran, ella estaba demasiado delgada. Así que ahora la principal prioridad de Ebony era la salud de Adele, su estado moral y físico. Después de todo, ahora formaba parte de la familia Bonaparte y tenía que estar a la altura de su estatus y de su apellido. Por la noche, la criada fue a ver a César para informarle de su estado de salud. La mujer confesó con sinceridad que Adela estaba cubierta de heridas y magulladuras, y que estaba delgada y débil. Sin embargo, con los cuidados adecuados, sus heridas sanarían, y si comía bien, engordaría. A César no le gustó la idea, pero los beneficios eran mayores. Seguía pensando que Adela era hermosa, a pesar de sus moretones y su delgadez. César llegó a bromear diciendo que era demasiado guapa para ser su hermana, y luego añadió: «No te preocupes, la mataré en cuanto haga un trato con De la Valle». La vista desde la habitación de Adelaida daba directamente al puerto del que regresaban los barcos. Se despertó antes del amanecer, observando el puerto como de costumbre. Los marineros regresaban de una noche de pesca y vendían sus mercancías a los compradores. Siempre había soñado con pasear por el puerto antes del amanecer, y no podía creerlo. Quería que fuera así siempre, porque uno se acostumbra pronto al lujo. Por la mañana no podía dormir, así que cogió un libro y se puso a leer. Unas horas más tarde, entró la criada y se sorprendió al ver a Adela leyendo un libro. Era demasiado temprano, así que aún dormía, pero Adela se lo explicó. Se levantó, dejó el libro con alegría y preguntó qué habían planeado para el día. Ebony se alegró de ver el entusiasmo de la niña, pero ésta le dijo que hoy tenía mucho trabajo. Lo primero que había que hacer era desayunar, y al mismo tiempo le estaban enseñando las reglas de etiqueta. Adele se quedó increíblemente sorprendida al ver lo enorme que era la mesa. No tenía ninguna comida favorita, así que estaba dispuesta a comer cualquier cosa que le ofrecieran. Ebony le contestó: «No eres exigente, lo cual es un buen rasgo para una verdadera dama». Comienzan las lecciones de etiqueta y cómo empezar la mañana con el desayuno. Adele se sentó y levantó la cabeza, despegó los codos de la mesa y mantuvo las manos en alto mientras comía. La criada se dio cuenta de sus esfuerzos y le dijo que lo estaba haciendo bastante bien. Por fin pudo tomar su primer desayuno, y cuando se llevó la comida a la boca, la saboreó.
La carne sabía tan bien que Adela nunca había probado nada igual. El plato se llamaba carpaccio de ternera, rúcula y apio. A continuación había caballa y pasta de concha, y después filete con pasta de tomate y hierbas. La chica no podía estar más contenta, pues lo había recibido todo gratis. De repente, se dio cuenta de que debía de parecer una hambrienta, porque la mesa estaba vacía. Ébano se limitó a sonreír y dijo que estaba muy contenta de tener las verduras, porque por fin había comido. Ahora tenía que comer 4 veces al día para mantenerse sana y fuerte. Después de la comida, la criada decidió dar una vuelta por la mansión. Primero visitaron la biblioteca, que era tan grande que casi se pierde. Luego visitaron una gran galería y después fueron a la sala de reuniones. En el centro del primer piso estaba el despacho de César, pero la regla principal era llamar a la puerta. Adele le preguntó si necesitaba saber algo más para sentirse tranquila. Ébano dijo que solo 6 personas, incluida ella misma, conocían el plan de César, pero dentro de unos días serían 7, ya que Madame Flavia, la profesora de etiqueta, se uniría a ellos. La criada advirtió que Madame Flavia era muy estricta, pero una de las mejores que se podían encontrar. También era importante conocer culturalmente a Madame Flavia, por lo que Ebony debía enseñar a Adele cómo hacerlo también. Rodillas ligeramente flexionadas, espalda recta, cabeza ladeada y falda levantada. Adele repitió el movimiento impecablemente, como si hubiera nacido para ser una dama. Su capacidad para captar rápidamente la información sobre la marcha era impresionante y realmente ayudaba mucho. Antes de acostarse, la doncella deseó a la diosa del mar que protegiera los sueños de Adele y se marchó. Al quedarse sola en la habitación, la muchacha sintió una sensación de calma que le era tan desconocida. Estaba acostumbrada a que las cosas se rompieran y crujieran, a las tormentas en el exterior y a que las paredes de la casa temblaran. Pero este lugar era la encarnación de la paz, con solo el susurro del mar y la brisa fresca del viento. La niña dormía profundamente, pero de repente su sueño empezó a romperse. Alguien comenzó a despertarla bruscamente de su placentero y profundo sueño, gritando su nombre. Resultó ser Ébano, que entró volando en la habitación y empezó a gritarle que se despertara. La mujer gritaba que estaban en un gran problema y que necesitaban despertarse rápidamente, y estaba claro por su voz que estaba preocupada. Resultó que la nueva mentora de Madame Flavia ya había llegado, así que tuvieron que reunirse con ella inmediatamente. No había tiempo para pensarlo, pero no podía despertarse, pues acababa de abrir los ojos. Pero antes de que pudieran vestirse, Madame Flavia llamó a la puerta, y sus corazones se detuvieron por un momento al oír 3 golpes. Su silueta asomándose por la puerta daba miedo. Incluso recordaba un poco a la vida de Adela antes de César. Una familia famosa que había obedecido a Bonaparte, Loredan, Madame Flavia había triunfado por su cuenta. Una mujer fuerte e independiente. Al principio, se hizo popular por su increíble belleza y elegancia, y muchas jóvenes siguieron su ejemplo. Luego se convirtió en tutora de etiqueta, y esta vez fue llamada a la finca de Bonaparte para ayudar a Adela a formar parte de la alta sociedad. La mujer golpeó el suelo con su bastón y gritó: «¡Dios, qué insolente! ¿Qué llevas puesto?». Pinchó con el bastón el camisón de la muchacha. Adele no sabía cómo reaccionar porque acababa de despertarse y ya le estaban gritando, lo que le recordaba a su vida anterior. Intentó explicar que había tenido prisa, pero Madame Flavia no la escuchó, como si ignorara cualquier explicación. Le dijo despectivamente: «No haces más que enseñarle, no tiene modales». Esta voz despectiva probablemente permanecería durante mucho tiempo. Adela intentó pensar en cómo salir de la situación, buscando diferentes respuestas, pero su cabeza no podía funcionar. Su cuerpo seguía pidiendo a gritos dormir. César entró de repente en la habitación y dijo: «Si conociera sus modales, no te habría llamado». Negar su belleza era afirmar con seguridad que la tierra se sostiene sobre 3 elefantes, y como todo el mundo sabe, esto es mentira. Flavia se volvió rápidamente hacia César y corrió a quejarse de su pupilo, como una hermana pequeña que no se calmara por un caramelo. Al hombre no pareció importarle, y comenzó a abrazar y besar a Madame Flavia como si fueran familia cercana. Era el niño más dulce del mundo, pero intentaba hacerla feliz de una manera que empezaba a molestarla. César bombardeó a la mujer con preguntas antes de que ella pudiera articular palabra. Invitó a Flavia a comer, y ella no pudo negarse. La mujer, avergonzada, dijo que César era demasiado listo y rápido. Su sonrisa confiada había sido la principal emoción de su vida, pero de repente desapareció. Sus ojos se posaron bruscamente en su falsa hermana, que estaba de pie en el borde de la habitación, asustada, pues ella era sin duda la emoción principal. «Seguramente ibas a ducharte. ¿Te he interrumpido?», dijo César, mientras Madame Flavia enloquecía y los modales de César parecían desaparecer. Dijo que Adela no era de las que aceptaban una broma y la humilló públicamente.
Madame Flavia poco a poco estaba cruzando la línea. Adela se limitó a ignorarla. Siempre había sabido ignorar las palabras de un loco, y César sonrió, pero Flavia gritó. Gritó que la chica era insolente y no tenía modales, y Flavia no iba a enseñar a esta perdedora que era una molestia. Una repentina y aguda mirada cayó sobre una parte de la ropa de la muchacha, y sorprendió tanto a Flavia que se volvió loca en un momento. La mujer se acercó con pasos enloquecedoramente rápidos, sus manos alcanzando la camisa abierta de Adele. Antes de que ella se diera cuenta, la mujer lo había hecho, y fue grosero e inesperado. Arrancó bruscamente la bata de los hombros de Adele, dejando al descubierto sus magulladuras, como si estuviera enviando a una persona a la habitación de sus mayores pesadillas. Fue un golpe increíble, porque la chica se avergüenza mucho de ellos, de esos moratones como recuerdo de la crueldad de otra persona. Adele intentó explicarle que las heridas se curan rápido y que todo irá bien, porque ella ha vivido con ello toda su vida, así que sabe lo que se siente. Pero a la mentora no le importaba, porque seguía gritando, incluso ronca de vez en cuando, de tanto berrinche. César miró a Adela. Ahora podía ver lo profundas que eran sus heridas. Ébano decía la verdad, pero no la verdad. La mujer le explicó que Adele no llegaría a ser una noble dama, porque era una fracasada nata y un golpe más a su ya baja autoestima. Cuando volvió más tarde, le repitió los mismos insultos a la cara, sin temor a juzgarla. Flavia siguió gritando y acusando a la muchacha de intentar mejorar su estatus mintiendo. Adela recordó de pronto a otro hombre que le gritaba en el mismo tono de voz, solo que hacía poco que había desaparecido por completo de su vida. Todas las imágenes que había experimentado en su vida se agolparon en su mente, palpitando en su cabeza. Era difícil soportar toda esa presión, porque ella no era de acero y también tenía emociones. El dolor moral es mucho más fuerte que el físico. Adele se disculpó y dijo que haría todo lo que estuviera en su mano, y la comprensión de que la gente necesita la apariencia de sumisión la ayudó a sobrevivir aquí. Pero estas palabras no fueron suficientes. Más bien fueron una fracción de lo que Adelaida tuvo que hacer. La mujer gritó, ¿de verdad crees que tienes fuerzas para mentir a la gente? ¡Menuda cara tienes! En opinión de Flavia, una cara tan segura de sí misma no podía desempeñar semejante papel. No sé si la historia de Adele estaba completa, pero la mujer siguió acusándola de fracasada. La chica dijo, crecí sin padres, así que no estudié, pero el señor César cree en mí. Incluso ahora, su voz estaba llena de confianza, a pesar de su moral destrozada. Por fin pudo despuntar el día, y después de oír toda la porquería, se levantó como una reina. Dijo, si hay algo malo en el plan, ¿por qué no hablarlo con mi hermano de una vez? César se alegró de esta respuesta, pues en verdad había encontrado una mujer interesante, ya que todas las demás no eran más que aburridas y pesadas. Adelaida también se disculpó cortésmente si había ofendido a Madame Flavia, pero era importante mantener los modales incluso en medio de una disputa. La mujer tembló al darse cuenta de que Adelaida no era tan fácil como parecía. Era segura y firme, y era difícil luchar contra ella. A César le gustaba observar el comportamiento de Adela, ese ligero descaro que iba bien con su sinceridad, pero en realidad le irritaba aún más, y no podía evitar la ira que se apoderaba de su cuerpo. Como era de familia noble, debía mantener la calma, pues era una desgracia perder su reputación tan fácilmente. Quitándose el sombrero, Madame Flavia se marchó, argumentando que tenía asuntos que atender, y que ahora era la tutora de Adela. Luego salió de la habitación de la niña tan rápido como pudo, dejando solos a César, Adela y Ébano. César confesó, me has impresionado de verdad, nunca había conocido a nadie tan valiente como tú. Nadie había contradicho nunca a Madame Flavia, así que ella era la primera. Adele parecía preocupada únicamente por mantener ocultas sus cicatrices y heridas. Ebony prometió que sanarían. ¿Pero cuándo? César bromeó diciendo que Madame Flavia lo pasaría mal con Adelaida, porque la desobedecía y sería un problema en el plan. Aún así, sería mejor que la chica ocultara su orgullo y fuera como los demás. Adelaida era genial, pero las cosas irían mal si era así todo el tiempo. Aunque sería mentira negar que César no se sentía atraído por su dignidad y fuerza, su interior era realmente impresionante. La muchacha preguntó, ¿quieres decir que tengo que hacer de hermana obediente? También fue directa. El hombre se rió de su tono decepcionado. Hubiera dado cualquier cosa por volver a escucharla. Adele parecía adorable en ese momento. Pero luego dijo, ¿fingir? Eres bastante sumisa, y lo has sido toda tu vida. Así que sigue como hasta ahora y estarás bien. Y sin embargo, aunque finja ser sumisa, ¿no es obvia la decisión correcta? Se acercó aún más a la muchacha, como si intentara mirar en su alma para encontrar la respuesta que necesitaba. Bueno, una buena chica es una buena chica, y si se lo piden, ¿por qué no dárselo? El César le ha dado agua y comida, y ella le dará su obediencia. Adela se inclinó y dijo,
Haré lo que dices, hermano mayor, y perdóname por mi desobediencia. Pero este comportamiento solo pareció disgustar al César, que esperaba un espectáculo, un desafío, pero no lo obtuvo, a pesar de que Adela hizo lo que él decía. Frustrado, dio media vuelta y se marchó, aburrido de que Adelaida ni siquiera discutiera con él. Ella no satisfizo su deseo de espectáculo, así que el hombre simplemente se alejó con un resoplido, diciendo: «Sois todos tan aburridos». Al día siguiente, Ébano y Adelaida fueron a casa de Madame Flavia para recibir lecciones de etiqueta, y la mujer se mostró testaruda, pero continuó con las lecciones. Después de su conversación, fue sorprendente que decidiera enseñar a Adele, pues parecía que ya estaban enfrentadas. Entraron en un gran auditorio con muchas esculturas y obras de arte diferentes, que eran sencillamente increíbles. Ebony dijo: «No te preocupes, aprenderás. El maestro no tira por la borda sus palabras», y efectivamente cumplió su promesa. La cara de disgusto de Madame Flavia era ya habitual. ¿Acaso sonríe? Esta mujer no debe saber lo que es una sonrisa. La mujer dijo: «Adelaida Bonaparte, tu nombre es un título y un honor. Sé digna de él». Esto se repetía constantemente, y Adelaida conocía esta frase desde hacía mucho tiempo. El entrenamiento debía ayudarla a convertirse en una verdadera dama y en la encarnación de la elegancia, porque ese era el tipo de esposa que buscaba de la Valle. Pero antes de que la muchacha pudiera comenzar su entrenamiento, Madame Flavia le ordenó que se arrodillara, lenta y humildemente ante ella. Adela no entendió inmediatamente lo que su tutora quería decir, así que volvió a preguntar, pues no creía que el culto formara parte del programa de estudios. Flavia gritó: «¿No lo entiendes? ¡Arrodíllate ahora!». Su voz amenazadora hizo que la muchacha se pusiera tensa. Adela no entendía por qué aquella mujer la odiaba tanto y trataba de humillarla. ¿Era porque lustraba zapatos ajenos? ¿O por su origen, al no ser noble? ¿O tal vez por las heridas de su cuerpo? La muchacha trató de entender qué le pasaba. Si su objetivo era herir a Alel, estaba utilizando los métodos equivocados. Porque las rodillas de una limpiabotas no tienen ningún valor, ni siquiera un penique, y la humillación no es nada comparada con cualquier otra cosa. La muchacha se arrodilló, y Madame Flavia pareció complacerse de su poder sobre su pupila, sintiéndose por fin como una ama. De pie sobre el vestido de Adela, Flavia dijo: «Eres propiedad, te necesitan para venderte». Estas palabras no fueron dolorosas, sino más bien desagradables. La mujer continuó tratándola como una propiedad, diciendo que Adela no valía nada, ni siquiera un penique o una barra de pan. Pero la niña no tenía elección. Lo soportaba y esperaba a que terminara, pues era mejor que vivir en la calle. Flavia añadió: «Aprende cuál es tu lugar. Eres una fracasada y no vales mi tiempo, pero tengo que enseñarte». Después de tan lírico acoso, la mujer se puso a estudiar. ¿Esas palabras pretendían hacer obedecer a Adela? Primero tenía que trabajar su postura, y luego ponerse al día con todo lo demás. La postura era prioritaria. Lo único que, según su tutora, podría corregir los andares de Adele eran unos zapatos nuevos, así que Flavia preparó una caja. A partir de ahora, la muchacha solo llevaría estos zapatos en todo momento, ya que demostrarían su estatus e incluso la protegerían. Sus ojos se iluminaron al ver el material brillante. Los zapatos negros eran sencillamente increíbles. Hacía mucho tiempo que no se compraba unos zapatos. Las manos de Adele temblaban de placer mientras se los ponía en los pies y brillaba como una estrella en el cielo. Pero de repente se dio cuenta de que los zapatos no eran de su talla. Le apretaban demasiado y no podía mover los dedos. Los zapatos que se puso eran demasiado pequeños y Adele no podía andar bien. Pero a Flavia no le importó y se limitó a ordenar a la chica que volviera a ponerse en pie, porque le saldría caro comprar otro par. Ahora la niña tenía que caminar de un lado a otro de la habitación hasta que Flavia le dijera que parara. Adela no podía parar sin el permiso de su tutora y tuvo que caminar durante mucho tiempo, casi hasta la extenuación. En cuanto empezó a andar, sintió que los zapatos le incomodaban e inmediatamente se cayó al suelo. Era la primera vez que sentía algo así. Una razón más para que Madame Flavia se riera de Adela. Pensaba que no servía para nada. Volvió a tirar los zapatos de la pobre chica a la caja y empezó a regañar a Adela en tono irritado. Le dijo: «No estás concentrada. ¿Qué clase de comportamiento es este mientras estudias? Eres una vaga. Nunca llegarás a ser una noble dama». En opinión de Flavia, la muchacha no merecía el título de hermana de César Bonaparte, porque no tenía aptitudes ni ganas de aprender. Así que le ordenó que saliera de la Nasra habitación lo más lejos posible, para que los ojos de Madame Flavia no vieran a esta insolente muchacha. Sin embargo, Adela se levantó y siguió caminando, incluso con sus zapatos incómodos, con la determinación fluyendo por sus venas. La mujer se sorprendió de que Adela no se fuera como le habían dicho, sino que siguiera caminando, a pesar de lo pequeño de sus zapatos y de varias caídas. La chica llevaba zapatos de tacón bajo y caminó durante horas sin decir nada,
Ni siquiera pidió parar. Tras varias horas de trabajo, la niña preguntó si debía ir a otros lugares para adquirir experiencia. Adele parecía demasiado egoísta en opinión de Madame Flavia, por eso la odiaba aún más. No era como una dama noble, sino decidida. La mujer pidió a la criada que se marchara unos minutos para que pudieran hablar en privado y discutir el plan. Al principio, la criada se mostró reacia a marcharse porque César había pedido controlar el proceso y Madame Flavia había perdido un poco de credibilidad en el círculo. Pero tras unos minutos de charla, la criada salió. Flavia prometió que no haría daño a Adela y que solo tendrían una conversación cultural. Para confirmar sus palabras, juró en nombre de su familia loredana que Adele permanecería a salvo con ella. La criada se marchó lentamente, aún insegura de la seguridad de su conversación, pero la palabra de Loredan era un argumento de peso. Flavia se giró y dijo: «Vete de esta mansión, te lo diré a la cara, no eres más que una estúpida perdedora». La muchacha explicó que no escuchaba a su tutor, sino a César, que la había contratado. Flavia continuó: «Los de Lavelle no son los mejores para casarse, pero son mejores que tú, no son insolentes y tienen mucho dinero». La mujer también prometió que Adela recibiría una gran suma de dinero y estaría a salvo durante mucho tiempo. Lo único que había que hacer era marcharse y no volver jamás. Adela preguntó: «¿He entendido bien que queréis que el amo se case con Lucrecia?» Ella entendió correctamente y sabía lo suficiente. Esta frase sorprendió a su tutora hasta la médula, aumentando su enfado por el hecho de que Adela hubiera manipulado a Flavia utilizando sus propios métodos. Además, por lo que ella sabía, Flavia solo era tutora, no la administradora de la finca, por lo que no le correspondía a ella decidir quién debía irse y quién quedarse. Adela amenazó con decírselo a César si la mujer seguía molestándola y le pedía que abandonara Bonaparte. Flavia gritó: «No soy yo, son todos los deseos de nuestra cabeza. Ella me lo pidió». Sus gritos ya no importaban, eran como ruido blanco. El acuerdo entre Bonaparte y Loredan era anticuado, pero no tenía sentido. Aunque hubiera sido nuevo, todos se sentían cómodos con él. César es popular, no para de salir y no le importan las bodas ni las relaciones. Un romance corto es lo ideal. La familia necesita tener herederos normales, así que Lucrecia es perfecta para el papel. Sería la responsable de los bienes. Adele le agradeció su explicación, pero no podía hacer lo que Flavia le había pedido aunque quisiera. Esto la irritó aún más. ¿Por qué iba a tomarse tantas molestias si no iba a conseguir lo que quería? Flavia pensó que Adela debía de querer aún más dinero, así que le ofreció una suma enorme. Pero, por desgracia, el dinero no tenía nada que ver, y la tutora no pudo hacer otra cosa que detener la persuasión. De repente, Adela se acordó de los deliciosos bollos que solía hornear la familia Bonaparte, y estaban realmente deliciosos. Estos recuerdos le calentaron temporalmente el alma durante tan encarnizada batalla con su tutor, y le ayudaron a refrescarse la cabeza con el olor de la repostería. Adele dijo: «Me encanta la comida local. Lo que dices es demasiado para mí. No necesito el dinero, no lo quiero. Normalmente vivía al día, y no siempre estaba segura de poder levantarse mañana». Flavia estaba enfadada porque la chica manipulaba el hambre. Mucha gente lo hace, pero ¿por qué acabó aquí? Pero Adela no lo ocultó. Les dijo que había pasado hambre y pobreza toda su vida. Podía vivir con una hogaza de pan de cebada durante un mes, pero no podía dormir por el hambre, y tenía dolores de cabeza y revueltas de estómago. Pero dijese lo que dijese Madame Flavia, no tenía intención de abandonar Bonaparte, pues sabía exactamente lo que quería y por qué había venido aquí. Fue un desastre para la tutora, una muchacha testaruda que manipulaba el hambre, no escuchaba órdenes y seguía a César como un perro. Pero cuando Adela se puso sus zapatos nuevos, fue extraño, pero a su manera encantador verla con ellos puestos. Flavia se enfadaba cuando se imaginaba a Adela con César y le molestaba porque parecían estar muy bien hechos el uno para el otro. Definitivamente, aquella mujer no era digna de su estatus, no era más que suciedad bajo sus uñas, una marioneta temporal a la que luego matarían tranquilamente. Adele llevaba una semana recibiendo clases de su mentor, y realmente no se había dado cuenta de cómo había mejorado su etiqueta. Su progreso crecía rápidamente ante sus ojos. Aprendió a rechazar cortésmente a un hombre, a comunicarse con una dama de estatus superior y a saludar a una dama noble. Le dolían las piernas por el cansancio, pero siguió caminando y estudiando, que era para lo que había venido. Adele trató de ignorarlo, porque la confianza y el trabajo en sí misma y en sus objetivos superarían las expectativas. Ebony le preguntaba de vez en cuando si se encontraba bien, y Adele callaba y asentía con la cabeza. La criada elogió a la muchacha por su andar perfecto, y, tras una semana de entrenamiento, todos en la mansión notaron los progresos. Absorbía la información como una esponja, aunque fuera la primera vez que la escuchaba, una habilidad muy útil en este mundo. Aún necesitaba más entrenamiento,
pero ahora nadie podía pensar en ella como una persona de estatus inferior. Bajo el pequeño sombrero, Adele vio a 3 extrañas muchachas, 3 de ellas charlando entre sí. Eran huéspedes de Orquenina, y la doncella las conocía bien, pues las había visto antes, siendo una de ellas íntima amiga de César. Adela estaba muy ocupada estudiando, por lo que no se había enterado de las últimas noticias sobre el motivo de la llegada de estas mujeres, ya que últimamente había venido mucha gente. Resultaba que hacía unos días había subido al trono el segundo príncipe de Orquenina, un acontecimiento muy importante para todo el país. Por supuesto, había contado con la gran ayuda de su señor, Lord César, e iba a darle las gracias. Le costó mucho esfuerzo, pues el príncipe no contaba con ningún apoyo exterior, pero lo consiguió, y César tenía muy buenos hombres. El emperador de Orquenina envió un regalo a su señor como agradecimiento por su ayuda, y César se lo agradeció. Por supuesto, Adela se dio cuenta enseguida de que César solo buscaba un estatus más alto. Gracias al príncipe, podría tener más poder. Si el propio consejero le agradecía su ayuda, era obvio que se haría aún más famoso que antes, tal vez incluso más importante. De repente, las chicas se dieron cuenta de que César pasaba por su lado y fingía no verlas. Solo intentaba llegar a su despacho, pero no podía. Era todo un mujeriego, pues cortejaba a todas las mujeres de la mansión, y la chica rubia que estaba entre la compañía era su nuevo juguete. Era repugnante verlo, sabiendo que estaba a punto de casarse con la señorita Lucrecia, pero era un hombre de estatus, así que ¿por qué no? Era como si hubiera recibido la bendición de una diosa del mar. Su belleza, inteligencia y carisma le hacían destacar entre la multitud. Sin embargo, el hombre parecía vacío mientras hablaba con sus nuevos amigos, como si nadie se interesara por él tanto como le hubiera gustado. ¿Era posible que el favorito de las mujeres también estuviera de mal humor? Resultaba irónico, porque ahora César estaba en la piel de aquellas mujeres. La criada sugirió que se marcharan antes de que alguien los viera y se revelara la identidad de Adela, y ella aceptó. César se fijó en ellas pero no dijo nada. Su intimidad le interesaba, así que decidió callar su presencia. Una muchacha lo vio mirando el bosque durante largo rato y le preguntó qué buscaba. César respondió: «Me ha parecido ver una sirena detrás de los árboles», pero de repente su tono cambió y empezó a coquetear. Con una ligera carcajada, puso la mano sobre los ojos de la muchacha, distrayéndola, y César dio tiempo a Adela para marcharse, y luego dijo: «Una de ellas está aquí». Se comportaba como un rebelde contra las normas, pero a las chicas les encantaba. Invitó a la desconocida a su habitación y le dijo que la esperaría por la noche, y que si venía, tendría una sorpresa. La chica rubia le contestó: «Prométeme que te tomarás en serio nuestra relación». ¿Realmente quería hacerlo? Solo si César se tomaba en serio la relación, ella estaría dispuesta a ir a casa de César por la noche, porque sabía lo que él necesitaba. Pero al muchacho no le interesaba una relación seria. Para él era una aventura a corto plazo, que las mujeres se tomaban demasiado a pecho. Después de lo que dijo, César dejó de sentir interés por ella. ¿De verdad quiere esta chica una relación seria con él? ¡Qué niña más ingenua! César dijo con indiferencia: «Eres simpática, pero nada interesante», lo que debió de romperle el corazón a la rubia. Estas palabras fueron el principio de una tormenta que ella estaba dispuesta a comenzar si César no era a quien quería a su lado. Ya había amenazado con marcharse porque no soportaba la indiferencia que César le había mostrado. El hombre suspiró pesadamente y la dejó, y la muchacha se puso a llorar junto a la fuente, que era importante para ella, pero César la arruinó. Otra rubia a la que había roto el corazón. No era la primera, ni sería la última, así que a César no le importaba cómo se sintiera ahora. Aún así, tenía el amor de su vida, un paquete de cigarrillos y el olor a humo. Nunca se aburrían y nunca le traicionarían. Se adentró en el bosque en busca de su falsa hermana. Era un juguete nuevo, pero bastante interesante. Su terquedad le añadía encanto. De repente, César oyó gritos. La voz le resultaba bastante familiar. Debía ser Adele, pero se había adentrado en el bosque donde no había nadie más. ¿Sería Ébano? Vio a su hermana luchando con un hombre en una fuente. Estaba empapada y parecía muy enfadada. La chica intentó golpearle con la mano, pero el desconocido la sujetaba con fuerza y no la soltaba. Definitivamente su fuerza física era mayor que la de ella. ¿Pero qué ha pasado? Volvamos a hace unos minutos, cuando Adele y Ebony acababan de decidir ir a la posada. Adele siguió caminando con sus incómodos zapatos hasta que comenzó a desmayarse del dolor. Realmente era muy incómodo y doloroso. Cayó al suelo, incapaz de levantarse más, porque sentía como si los huesos de sus pies estuvieran rotos. La criada se asustó mucho por ella y se acercó a quitarle el zapato. Quizás tenía una piedra dentro o el zapato le había rozado demasiado.
Pero bajo el zapato nuevo, vio que la muchacha tenía muchas heridas y magulladuras, y eran terribles. Era realmente un desastre, porque el tutor le había dado a Adela unos zapatos terribles con los que no podía seguir andando. Adele pidió analgésicos porque no podía soportar más el dolor, así que Ebony tuvo que pensar en algo. La criada dijo: «Mi señora, lo siento mucho. Arreglaré con el maestro para que la clase de pesas sea hoy aquí». Pidió a las muchachas que metieran los pies en el agua de la fuente fresca y la esperaran. El frescor de la misma ayudaría a calmar la mañana. El agua le quitó en parte el dolor, así que pudo relajarse. Sentada en la fuente completamente sola, Adele no esperaba encontrarse con nadie. Era duro, pero no era nada comparado con vivir tanto tiempo en el granero. Adele podía soportarlo. Así que se sentaba y se limpiaba las rodillas con agua de vez en cuando. De repente, oyó a la alta burguesía hablar detrás de ella mientras caminaban hacia ella. El pánico aumentaba rápidamente, pero tenía que actuar. Hablaban del corazón de la sirena y de César, que no se había dado cuenta, y Adela podía oír cómo se acercaban. También hablaban de una bella desconocida, que al parecer era el rumor de que César la estaba viendo. Adela decidió esconderse para oír sus secretitos, pero que no la vieran, pues podría acabar mal. Cuando los hombres dejaron de hablar, ella pensó que se habían marchado, así que se asomó por detrás de la fuente, pues estaba demasiado cansada para permanecer de pie. Pero de repente chocó con uno de ellos, y Adela estaba tan cerca que podía sentir su aliento en la piel. El noble no parecía un hombre muy amistoso, y la horrible sonrisa de su rostro indicaba que tenía malas intenciones. Así que la agarró del brazo y tiró de ella con fuerza hacia él, sacándola del agua, donde se sintió mejor. Gritó en voz alta: «Mirad, esta mujer se nos escondía en la fuente». Y todos sus amigos corrieron a ver a la muchacha. Le soltó la mano y ella volvió a caer al agua porque se había resistido, y la fuente ya no parecía un lugar mágico. Su amigo le dijo: «Enrique, no seas tan cruel, ni siquiera conocemos a esta chica. Tal vez sea hija de alguien influyente». Pero al hombre no pareció importarle. Estaba decidido a burlarse de Adela y utilizarla a su antojo. Cuando vieron el aspecto de Adele en el agua, empezaron a bromear diciendo que Adele era una sirena. Su pelo azul rizado por la humedad era encantador. El hombre comenzó a examinarla, pero al no ver sus zapatos, pensó que era una mendiga o alguna otra pobre mujer que había entrado. Enrique comentó sus ropas, diciendo que parecían las de una criada y que probablemente había entrado ilegalmente y robado algo. Pero no importa, aunque sea una delincuente, es buena. Intentó no contestar porque no quería iniciar un conflicto. A Enrique no le gustó su silencio, así que decidió castigarla por ello, porque se suponía que era un juguete interesante para la noche. Agarrándola por ambos brazos, Enrique le gritó: «¿Intentas provocarme a propósito para que pase una velada maravillosa contigo?». Los amigos de Enrique intentaron detenerle, pero el hombre dijo que solo era la criada, que nadie podía detenerle. Adela no pudo soportar la presión, así que dijo con tanta elegancia como rabia: «Estás presionando con todas tus fuerzas mi torso y mis brazos». Los hombres se quedaron francamente sorprendidos, porque su acento era muy noble, como el de una verdadera dama, todo un contraste con su ropa y sus palabras. La chica continuó: «Suéltame, o te arrepentirás mucho de haber empezado esto». Adele siguió hablando con firmeza. Los hombres parecían asustados al principio, pero parece que la emoción fue un segundo, porque pensaron que solo era un buen farol. Aquellos amigos que habían intentado proteger a Henry de cometer un error, empezaron a burlarse de él, porque era más fácil ponerse del lado de los malos. Los hombres iban a castigar a la insolente muchacha por abrir la boca y ser grosera con ellos, pero Adele intentó no hacerse daño. Decidió hacer que se detuvieran por la fuerza, y afortunadamente tuvo la fuerza suficiente para apartarlos. Enrique le dijo: «Eres una completa estúpida. Si crees que ese tonto de César te va a tratar como a un ser humano, no te lo mereces». También intentó explicarle a la muchacha que si era obediente, la dejaría marchar y estaría a salvo. De repente, los hombres se dieron cuenta de que César caminaba por el parque detrás de ellos, como si estuviera ensimismado y no les prestara atención. Pero Enrique quería saludarlo, así que lo llamaron, tratando de atraer la atención de su amo. El hombre dijo: «¿Desde cuándo me he convertido en amo? ¿Es mi imaginación? ¿O me acabas de llamar tonto?». Estas palabras le hicieron hervir la sangre en las venas. César se dirigió hacia Henry Fetcham, pues había oído claramente esos comentarios procedentes de él, esa mirada de indiferencia y poder al mismo tiempo incomparable. César añadió: «Al señor Fetch le gustará oír esto. Puedo prestarle unos peniques». Estas palabras hicieron enloquecer al hombre, porque sus palabras significaban que Enrique podría morir, igual que su padre le había pedido unos peniques antes de morir. César no se olvidó de la madre de Enrique, que seguía viva e incluso acudió a la fiesta,
De hecho, era una mujer interesante. El hombre dijo que era lo bastante guapa como para ganarse su afecto y que sería un juguete estupendo durante unas cuantas noches, y Enrique estalló. Esto provocó su ira y empezó a gritar: ¡Idiota! ¿Qué acabas de decir? ¡Dilo otra vez! Uno de los amigos de Enrique dijo que César se había pasado de la raya y que debía parar, pero nadie le iba a hacer caso. César replicó enfadado: «Os pasasteis de la raya cuando empezasteis a tratar a mi hermana como basura». Fue entonces cuando los hombres se dieron cuenta de que la chica sin zapatos de la fuente era la hermana de César Bonaparte, la desconocida de la que habían estado oyendo hablar. Cuando el hombre entró en el agua, le dio su capa para que no enfermara. Se emocionó al ver a su hermana en la fuente entre los hombres que la humillaban. Ni siquiera Adela había esperado que la trataran así, pero tuvo que interpretar el papel. Al ver la reacción de los hombres que la rodeaban, supo que tenía que ser convincente. Así que fingió ser una mártir y dijo que le resultaba muy duro llamar hermano a Cesario con tanta frialdad. Enrique no creía que Bonaparte tuviera una hija menor, por lo que intentó llevarle a la verdad. Estas palabras eran bastante innecesarias cuando todo el mundo estaba observando su conversación. César se zafó diciendo que no tenía por qué explicar la situación interna de la familia, ya que de todos modos él ocupaba una posición mucho más elevada. Enrique añadió: «Vale, pero no es solo culpa nuestra. ¿Quién va a tratarla como a una dama?». César miró sorprendido a Enrique. El hombre no olvidó recalcar que Adela estaba descalza y con los pies llenos de heridas. Obviamente, había sido un error de Ebony dejar a Adela en ese estado. La chica se disculpó por ello y le explicó que su criada había ido a buscar unas medicinas porque le costaba caminar para mejorar la situación. César la levantó suavemente y le dijo: «No tortures tu cuerpo, a pesar de tu reputación». Su tono era tan suave y amable. Adela temía convertirse en el hazmerreír de la familia Bonaparte, así que no podía conocer los zapatos, sobre todo porque Flavia se lo había prohibido. César la besó suavemente en la frente y le dijo: «Así no hablan las familias», y el mundo pareció ponerse patas arriba. A la muchacha nunca le habían dicho algo así ni en broma, así que ¿cómo debía reaccionar ante una actitud tan cariñosa de un desconocido? Le dio las gracias con ternura, agarrándose con fuerza a sus anchos hombros, y luego escondió la cara en sus varoniles hombros. César podía sentir el aliento de Adela quemándole la piel y el cuello como si estuviera ardiendo, cada roce de ella como bolas de fuego. El hombre se apartó y dijo que así era como debía comportarse un hermano mayor, pero Adela nunca había visto una actitud semejante. Enrique y sus amigos no podían creerlo, pues nadie había hablado nunca de la hermana de Césare, como si hubiera estado oculta todos estos años. Al ver el llanto de Adele, el hombre dijo: «¿Y qué? ¿Jugarás con mi hermana?». Estas palabras hicieron que se levantaran. Se quedaron estupefactos al pensar en lo que podría ocurrirles si decían que sí, así que lo mejor que podían hacer era justificarse. Los hombres empezaron a excusarse, pero César no se tomó muy en serio sus palabras, aunque se disculparon bajo la presión de su estatus. César les dijo: «Está bien, no os preocupéis demasiado, si no os conociera ya estaríais muertos». Enrique exhaló un suspiro de alivio al darse cuenta de que César le perdonaba y le dejaba marchar en paz, el mejor de los alivios. Los Bonaparte caminaban por un sendero en el bosque, acercándose a la mansión a cada paso. Los árboles se alzaban a su alrededor y el olor a hierba envolvía el claro. Adela apretó con más fuerza la chaqueta de César cuando se dio cuenta de que las chicas los miraban como si quisieran ocultar sus rostros. Pero parecía el menos molesto del mundo. Su humor se deterioraba visiblemente, pero César no lo demostraba. Todavía quedaba un trecho, y César pidió a la muchacha que se aferrara a él hasta que la hubiera llevado a la habitación. Cuando entraron en la habitación, la muchacha se puso muy nerviosa, pues sentía que César estaba de mal humor, y era evidente. Él la miró con aire animal y le preguntó: «¿Así crees que debería haberme comportado?». Y ella sintió un nudo de resentimiento en la garganta. Adela se disculpó por ello, aunque ni siquiera había pedido su defensa. Podría haber muerto allí y nadie se habría dado cuenta. Estaba segura de que podía caminar hasta la cama y esperar a la criada. Ébano no tardaría en volver. Levantándose suavemente sobre una pierna, decidió dar un paso adelante, plenamente segura de que podría caminar incluso a pesar del dolor. Pero cuando sintió un dolor punzante, fue incapaz de mantener el equilibrio, y sin embargo, sus piernas no estaban ahora rígidas. Alel cayó rápidamente al suelo, porque era sencillamente imposible mantenerse en pie. Sentía como si tuviera los huesos rotos o algo así. César se limitó a sonreír y mirar a Adela como si fuera un cachorro callejero en busca de cobijo. Cuando le preguntó a dónde había ido Ébano, Adela le explicó que había ido a buscar medicinas para que no le doliera tanto la herida. César replicó: «Yo no lo he pedido. No he contratado a una lisiada que ni siquiera sabe andar», de nuevo claramente irritado. La muchacha se sintió muy ofendida. No había esperado encontrarse con nadie mientras caminaba,
así que no sabía cómo enmendarse. De repente, sintió que César le pisaba el pie con el zapato, y un huracán de dolor le llegó hasta los dedos. Él le dijo: «Adelaida, ¿crees que hay un hombre digno de ti? ¿Te das cuenta de lo que hiciste en el jardín?». Sus palabras fueron muy dolorosas. El hombre siguió hablando con acertijos, como si tratara de confundir aún más a la muchacha, esperando que ella respondiera. Su presión aumentaba, y Adela no podía hacer nada. Simplemente era impotente ante aquel hombre. Tal vez César estaba insinuando que Adela había seducido a los forasteros, así que lo hicieron, y eso la enfureció. A César le hizo gracia su reacción, pues Adela debía de saberlo desde hacía tiempo. No se puede ignorar a una chica guapa e inteligente. Se reía tan fuerte que parecía una loca histeria. ¿Cómo era posible que nadie más en la mansión lo oyera? Adele tuvo miedo. Intentó retroceder, pero nada funcionó. La presión aumentaba a medida que ella intentaba alejarse. César dijo: «Madame Flavia no se comporta de acuerdo con mis exigencias». Al parecer le ordenó golpear a Adele, por si fuera poco. Tras estas palabras, le presionó más fuerte la pierna y ella siseó. Las heridas abiertas y las posibles fracturas la volvían loca. En su opinión, a veces tenía que intervenir con la fuerza, porque las palabras no eran eficaces, y Adele intentaba mantenerse consciente. Suplicaba sin ningún respeto por sí misma. ¿Por qué no aceptaba esta situación como normal? La chica guardó silencio. No podía responder a esta pregunta, porque no entendía muy bien por qué. De repente se dio cuenta de que si se mostraba sumisa, César perdería el interés, y su mente se cerraba al mundo, pero tenía que estarlo. Así que Adela empezó a pedir clemencia en voz baja, suplicando hasta quedarse ronca, hasta que se dio cuenta de que no podía respirar. César la soltó diciendo: «Me alegro de que te des cuenta de tu error». También le pidió que tuviera cuidado con su herida, como si él mismo no acabara de pisarla. La criada entró justo a tiempo para que César se alejara del lado de Adela. Al no encontrar a su ama fuera, Ébano corrió a pedir ayuda a César. El hombre le insinuó que Adela estaba tirada en el suelo y le dijo que se tomara un descanso de 3 días. Era muy difícil verla en aquel estado, como si aquí también la hubieran traicionado. Por la noche, César se sentó en su estudio y revisó unos papeles. Resulta que estaba buscando información sobre Enrique y descubrió que sus padres le habían humillado de niño. Era curioso que aquel hombre armara tanto alboroto en el jardín de los Bonaparte. Aunque no lo conozca, tendrá que atenerse a las consecuencias. Aún así, el plan fue un fracaso y hay que idear otra cosa. A Adele le han dicho que la otra chica no es un buen partido para ellos, así que debe quedarse aquí. La chica era muy atractiva si la hacías quedar bien. Tenía el pelo verde que brillaba como la hierba mojada y la piel blanca y pálida. Era difícil ver a los bastardos que tenían malos pensamientos cuando miraban a Adele. También recordó el momento en que la chica se había inclinado muy cerca de él, tan cerca que su aliento podía quemar la piel del cuello, una sensación tan desconocida. Aunque César era popular entre las mujeres, era la primera vez que se sentía así. Si realmente estaba enamorado de ella, nunca se casaría con Lucrecia. De repente llamaron a su despacho y César dejó entrar al desconocido. Resultó ser Madame Flavia, que entró suavemente en el estudio y cerró la puerta. César dijo: «Sé que es difícil enseñarla, pero no tendremos que volver a tratar este asunto, ¿verdad?». Flavia cerró las manos en puños y se disculpó, pues aquí la estaban castigando por lo que más odiaba. César fue firme y tajante en sus palabras, sin dejar lugar a otro error, dejando claro que no habría una segunda oportunidad. Esta vez la perdonaría, pero la próxima vez Madame Flavia perdería todo lo que había intentado reunir durante tantos años. Ella era sabia, así que estas palabras bastarían para comprender toda la situación si realmente valoraba lo que tenía. La mujer se marchó, pero de camino a su estudio estaba tan furiosa que hervía de ira, dispuesta a matar de nuevo a Adela. Flavia pensó: «Se torturó a propósito, y ahora me regañan a mí, chica insolente». A todos les convenía culpar a Adela. Los rumores se extendieron muy rápidamente, y todas las mujeres sabían ahora que César Bonaparte tenía una novia o amante que se sentaba a menudo en su estudio. Todas hablaban de sus preferencias en cuanto a las mujeres y de lo especial que debía ser esta desconocida si era capaz de captar su interés y conquistar su corazón. Una de las mujeres estaba muy enfadada porque creía que ninguna desconocida debía estar con César. Él estaba hecho para otra. Se llamaba Junbus y corrió a su casa para averiguar la verdad y luego utilizar lo que había aprendido. Hace un momento todo iba muy bien hasta que empezaron a hablar del extraño en la mansión, y Juno se puso furiosa. Resultó ser la criada de Lucrecia, y Juno corrió a casa para contárselo a su ama. La mujer le escribió una larga carta diciéndole que Lucrecia estaba en peligro, dándole algunos consejos adicionales y contándole todo lo que sabía. Se apoyó en las palabras de una mujer con la que había estado de vacaciones, tratando de encontrar alguna corroboración a los rumores. También quería ver a su amigo, porque
porque era un gran apoyo para ella. Pronto llegó la carta, y Lucrecia la leyó varias veces, como si estuviera dispuesta a quemarla en una piedra. Al principio no lo creyó, pues había tratado el matrimonio del mismo modo que César, con frialdad e indiferencia en beneficio propio. Pero luego empezó a preguntarse si no se trataría de una nueva prueba por parte de él. César no es un hombre ordinario, y sus pruebas lo son aún más. Recordando las habladurías de las otras mujeres de su vecindario, Lucrecia se dio cuenta de que tal vez no se trataba de una prueba, después de todo, sino de un extraño en la casa. Incluso la habían visto en el nuevo café del Corazón de la Sirenita, que había abierto cerca de allí, y su pánico crecía por momentos. También recordaba mencionar a Henry, que había sido severamente castigado por sus palabras. Los cotilleos eran abrumadores, y Madame Flavia empezó a quejarse de todo. Ya no soportaba el betún de la mansión, y quería deshacerse de Adela para siempre. Se dirigió bruscamente a su habitación, despertando a la muchacha. Se detuvo en seco al ver lo mucho que había cambiado la niña. Solo habían pasado 3 días, pero se había convertido en una belleza increíble. Su figura se hizo más voluminosa, sus mejillas más sonrosadas, sus heridas sanaron y su vida se normalizó. Muy pronto, Flavia volvió a la realidad y gritó: «¡Has enseñado tu cuerpo y tus piernas al maestro!». No paraba de gritar, diciendo que Adele era irresponsable y estúpida. Se disculpó cortésmente, pero no añadió más excusas. A Madame Flavia esto le pareció incivilizado y volvió a acusar a Adele de grosera. Ébano preguntó si podía añadir algo a la conversación y su tutora se lo permitió. Ébano dijo: «Creo que los andares de la señora ya están bien practicados, lo sabe todo». La doncella dio las gracias a su tutora por haber adoptado un enfoque tan radical en su formación. Era hora de pasar a la siguiente fase del entrenamiento, pero Madame Flavia tenía miedo. Pensó que Adela había utilizado a su criada para ganarse su favor, pero la tutora no podía hacer nada, pues César las vigilaba de cerca. El entrenamiento aún no había terminado, por lo que la tutora no cejó en sus intentos de deshacerse de Adela. La siguiente sesión de entrenamiento estaba a punto de comenzar, y todos se preparaban para ella. Adele estaba muy atenta en el aula, y esto irritaba mucho a la mujer. Flavia dijo que Adele era muy atenta y se tomaba todo con calma, y eso era lo que la irritaba. De repente, la voz familiar de Lucrecia se oyó detrás de ella. Dijo con ternura: «Saludos, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?». Lucrecia era una de las favoritas de Flavia, y siempre estaba alabando a la joven por su encanto. Un aspecto cuidado, un olor agradable y buenos modales eran cosas que Madame Flavia adoraba. Lucrecia explicó su llegada, diciendo que había oído que venía mucha gente, y se preguntó por qué los criados estaban tan ocupados y por qué había tantos rumores sobre la finca. También recordaba mencionar al príncipe, a quien César había ayudado a subir al trono. Lucrecia puso cara de amante infeliz y trató de averiguar información. Su agradable apariencia era engañosa, pero Madame Flavia no lo sabía. El tutor se dio cuenta de que Lucrecia estaría muy preocupada porque estaba locamente enamorada de César. Allí Flavia se preparó para decirle a Lucrecia que aquella desconocida era la hermana de César. Sin embargo, no pudo comenzar su discurso, como si temiera la reacción de la muchacha. Lucrecia preguntó: «¿Te he parecido falta de tacto o grosera?», pero no contestó a Flavia. Intentó explicar la pausa con la mirada. «Ahora que lo pienso, no debería haber sido ella quien hablara de la chica que lustra zapatos. César ya se lo había advertido más de una vez, y ella debería haber recordado aquellas palabras. Si nunca sabes lo que va a pasar después, no empieces. Nunca sabes cómo reaccionará Lucrecia. Parece una mujer dulce y frágil, pero puede defender la posición de novia de César». Flavia eligió un curso de acción diferente y decidió contarle a Lucrecia lo que le habían estado pidiendo que callara. Las damas se asustaron, pero parecía muy bonito. Pero Madame Flavia no vio el artificio. La mujer añadió: «Adelaida es miembro de pleno derecho de la familia Bonaparte, es la señorita Césare». Sin embargo, la mujer también hizo hincapié en que esta hermana podía ser una chica de la calle y que había que comprobarlo. La mentora siguió su plan y eligió el camino equivocado para ayudar a Lucrecia. Al compartir esta información, se adentró en un camino sin retorno, quizás un error que la llevaría al desastre. Cuando Lucrecia recibió la pista correcta, le agradeció amablemente su ayuda, pues ahora sabía cómo actuar. Adelaida estaba sentada a la mesa, y a Ébano le pidieron que fuera a dar un paseo, pero ella tenía miedo. La criada le explicó que podían tomar otro camino, y que caminar era muy importante. Después de aquel día, la criada empezó a controlar los horarios de todos los invitados para que Adelaida no volviera a meterse en líos como este. Hoy quería dar una vuelta mágica, así que averiguó el horario y planeó el camino que debían seguir.
Prometió sorprender a Adele con un enorme órgano que habría en el jardín, un instrumento mágico que era el secreto del Jardín Bonaparte. Todo esto estaba muy bien, pero Adela se dio cuenta de que, de repente, Ébano se había vuelto mucho más reservada, menos habladora y casi nunca hablaba. La muchacha le dio las gracias por el delicioso té y empezó a prepararse para el paseo. Su armario estaba lleno de ropa, así que ahora tenía donde elegir. Cuando llegaron a este encantador lugar, comprobaron que la criada tenía razón. Era, en efecto, un lugar mágico, y Adela no lo habría imaginado ni en sueños, pero cuando lo vio en la realidad se quedó sin habla. Disfrutó de la ligereza de la fuente, del agua fresca que traía. El rocío era refrescante y era algo nuevo. De repente se dio cuenta de que había unos invitados inesperados que no estaban en el programa, y no se asustó, sino que se emocionó. Era Lucrecia, y como todos los demás, los saludó con el saludo «Que la diosa esté con vosotros», que era el saludo utilizado por todos en su región. Cuando por fin Adelaida se dio cuenta de a quién estaba mirando, le sudaban las palmas de las manos y sus ojos se desorbitaban. Era la mismísima Lucrecia de la Belle. Era difícil imaginar que esta reunión fuera bien en semejante ambiente, pero Adelaida trató de comportarse con calma y elegancia. Lucrecia observó atentamente los modales de Adele y ésta no se inmutó por nada. Madame Flavia la había entrenado bien. La muchacha preguntó quién era Adelaida Bonaparte, ya que nadie la había visto antes por aquí, y por supuesto Lucrecia sospechó de Adela. Lucrecia también se presentó como hija de la familia de la Valle, pero ¿de quién era hija Adelaida? Adela estaba preparada para esta pregunta, porque sabía que tarde o temprano se la harían, así que ella y Ebony se inventaron una leyenda. La muchacha respondió con rapidez y seguridad. «Soy Adelaida Bonaparte, de la familia Bonaparte». El tono de seguridad sorprendió a todos. Lucrecia se quedó atónita, pues no se había creído una mentira tan descarada, y recordando las palabras de Madame Flavia, se convenció aún más. Entonces dijo, «Disculpe, ¿se trata de una nueva broma o de una moda? Hace mucho tiempo que no la sigo, porque estoy absorta en mis pensamientos», tratando así de ridiculizar a la muchacha. Adela respondió con firmeza que Lucrecia había oído bien, y que ella era Adelaida Bonaparte, de nuevo con aquella voz segura, y de nuevo con aquella voz. La muchacha se sorprendió, pero recordaba lo que había dicho Madame Flavia, así que no se lo creyó. Lucrecia también preguntó, «¿Supongo que has decidido quedarte en esta finca?» Ella respondió afirmativamente, y luego sugirió que dieran un paseo por el pueblo. Adela sabía que no le estaba permitido abandonar la finca de César, así que intentaron averiguar cuál era el plan. Con la mayor delicadeza posible, ella respondió, «Intento estar lo más cerca posible de mi familia». La última palabra dolió mucho a Lucrecia, porque era ella quien debía tener una familia con César, y cuando Adela la utilizó para referirse a la hermana de César, fue aún más desagradable. De repente, Lucrecia dijo que estaba muy contenta de conocerle, pero no pareció terminar. Al cabo de unos segundos añadió, «Me alegra encontrarme con un nuevo obstáculo en el camino». Era una muestra evidente de su rivalidad, pero Adela no quería pelearse. Antes de irse, la chica también le deseó a Adele protección desde los cielos, lo cual era algo nuevo. Al subir al carruaje, Lucrecia gritó, «César me odia y llama hermana a esta chica». Continuó sollozando, subrayando que temía por su hermano, que podía ser seducido. La criada de Lucrecia le dijo que llorar no era una opción y que tenía que hacer algo. Una de sus sugerencias fue retar a Adela a un duelo, o desafiarla. La hija de Belle se despertó blanca y esponjosa, sin haber visto sangre en su vida. La criada estaba tan preocupada por su ama que casi estaba dispuesta a dar su vida. Resultó que la criada se llamaba Hazel y había sido la fiel sirvienta de Lucrecia durante muchos años. Tenían que idear un plan para vengarse de Adele, o para sacarla a la luz. Hazel estaba segura de sí misma y dispuesta a ayudar a su ama a cualquier precio. Lucrecia abrazó a su ayudante y se alegró mucho de contar con su ayuda. Pero todo era un poco de histeria, y Lucrecia no estaba siendo sincera con Hazel. Amanecía un nuevo día, y con él nuevas oportunidades. La mansión era increíblemente hermosa, y todos los invitados hablaban de ella con asombro. Adele entró y vio que todas las criadas se afanaban en preparar el banquete, pero ella tenía otras cosas en la cabeza, y no había venido por los pasteles. Cuando encontró la puerta que buscaba, llamó varias veces. Entonces, se dio cuenta de que Ebony le había dicho que no llamara antes de entrar en el despacho de Cesarea. Así que entró lentamente en el despacho y fue recibida por un rostro familiar. El hombre estaba sentado ante una enorme mesa, y su nuevo ayudante parecía estar a su lado. Su aspecto era aún mejor que antes, y César estaba tan espléndido como siempre. El hombre preguntó desafiante cómo se encontraba Adelaida, o más bien sus piernas, y su indiferencia era agotadora. La muchacha respondió tranquilamente, «Gracias a tus cuidados, ya no me duelen». Y efectivamente, sus piernas se estaban curando poco a poco,
y todo iba bien. César se sorprendió, porque no se preocupaba por Adela, y eso era mentira. Parece que ella también decidió seguirle el juego a su indiferencia. La chica le contestó: solo estaba siendo educada, no te lo tomes como algo personal. Aún así, a César le gustó su lengua afilada y se preguntó de qué más sería capaz, ya que no podía limitarse a ser grosera con él. Aún así, César se preguntó por qué la muchacha había venido a estas horas, tan tarde, cuando todos los demás llevaban mucho tiempo durmiendo en sus camas. Resultó que Adela quería participar en el acto que se iba a celebrar hoy, del que se había enterado por Ebony. Ambos hombres se sorprendieron, pero permanecieron callados durante unos segundos, un silencio que pareció eterno. Adele temiendo su reacción, pero esperando pacientemente. Adela quería asistir a las fiestas de la capital, así que acudió a César con su petición, pensando que él le permitiría ir. El hombre le dijo: no sabía que mi hermana fuera tan simpática. Te estás acostumbrando, ¿verdad? No se sabe a qué se refería esta frase. Después de llamar a Adela su hermana, el ayudante de César quiso conocerla. Una persona nueva en el equipo debía presentarse. El hombre dijo: vale, lo entiendo. Es mi hermana pequeña Adelaida Bonaparte. Estaban el nombre de la desconocida y el apellido de César uno al lado del otro, y el asistente que estaba allí, Gigi Manfredi, y un empleado de la casa mercantil de Stemone, viejo amigo de la familia Bonaparte. Parecía muy alegre, incluso felicitó a Adele por su aspecto de sirena, porque su pelo azul resaltaba mucho. Más tarde, siguieron hablando de los documentos, olvidándose por completo de la hermana de Adela. Ella había podido soportarlo, pero después de conocer a César, era como si le hubieran metido la cuchara en el cerebro. Aún recordaba cómo César le había pisado el talón, y eso le había herido el corazón. De repente, Bonaparte dijo: has conocido a Lucrecia y es recelosa. Ella sonrió, pues era cierto, y Lucrecia, en efecto, la había amenazado. César añadió: es una advertencia. Ebony conoce las condiciones de la sociedad mejor que nadie. Pero una cosa interesante fue cómo Lucrecia se enteró de que Bonaparte ocultaba a la muchacha. César decidió llamar a un guardia para Adela después del banquete para mantenerla a salvo. Tras advertirle de las molestias, le pidió que se marchara porque tenía otras cosas que hacer. Gigi preguntó: pero si el guardia de seguridad no llega hasta dentro de 2 días, ¿quién protegerá a Adela? Su preocupación parecía fundada, pues Lucrecia no era de las que malgasta las palabras. César se mostró escéptico, pues pensaba que Adela era una chica fuerte. No tenía ni idea de que pudiera pasar nada en la finca, así que no había necesidad de guardia. César ordenó a Giga que preparara otra galera, preferiblemente una muy vieja. El ayudante accedió y se marchó, haciendo de nuevo el mismo trabajo. Llegó el banquete, y Madame Flavia también fue invitada y fue el centro de atención. Su familia había cometido algunos errores, pero mientras César estuviera de su lado, todo iría bien, pero, por desgracia, solo fue el centro de atención durante unos minutos, ya que Lucrecia entró en la mansión. Hablaron dulcemente y le preguntaron qué le había parecido el banquete. La muchacha no dejó de elogiar el interior y los adornos que César había preparado, pero, de repente, Lucrecia habló de la criatura que hay que eliminar sin nombrarla. Madame Flavia trató de no hablar más del tema, porque ya había dicho demasiado. Pero sucedió lo que más temía. Lucrecia comenzó a presionarla. Resultó que la hija de Della Bella quería contarle a César quién había traicionado sus secretos. Pero había una salida. Si Madame Flavia contaba todo lo que sabía sobre Adela, podría permanecer en el anonimato. Rápidamente se dio cuenta de que había sido un gran error contarlo de Adela, pero ya no había vuelta atrás, porque había empezado por el camino equivocado. Lucrecia intentó ganarse el corazón de Madame Flavia con frases dulces. Le dijo: le pido un pequeño favor, para que nuestro negocio prospere con éxito. Sonaba bastante persuasiva, por lo que Madame Flavia dudó de su elección, pero finalmente cedió cuando se dio cuenta de que Lucrecia no era un hombre de palabra y que se lo diría a César. Perseguían el mismo objetivo, por lo que Madame Flavia se equivocó una vez más de camino. El pueblo comenzó a bailar, regocijándose y cantando al son de la música popular. Mientras tanto, Adela y su criada se arreglaban el pelo para preparar el banquete. Ébano no podía venir al baile, así que quería que Adela brillara más. La criada no paraba de piropear a la chica y no se cansaba de admirar su aspecto. Adelaida Bonaparte se había hecho a la idea de que sería firme e inteligente. Sabiendo la gente que la esperaba en la puerta, tenía que ser sensata. Ebony decía que prepararse para un baile era a veces más divertido que el propio acontecimiento, porque todo era nuevo. Los guantes, los vestidos, los sombreros, las bolas y otros adornos tenían que ser todos nuevos. Ebony dijo: no hay duda de que venías a la calle Bella Stella todos los días. Adele nunca había estado allí. A pesar de que vivía cerca, no se sentía necesaria allí. La calle era, en efecto, muy bonita,
y los nombres de las tiendas sorprendentemente poéticos. Muchas personas acudían allí todos los días para contemplar los hermosos vestidos. De repente, unos golpes interrumpieron su conversación, pero no había ningún visitante. Ébano se acercó a la puerta para ver quién llamaba. Resultó ser Madame Flavia, pero no parecía estar de buen humor. Dijo que tenía un asunto importante que discutir con la criada. César quería recibir otro informe, así que Ebony tenía que estar presente inmediatamente. La criada dijo que no podía dejar sola a Adela. Tenía que pensar en algo rápidamente. Tranquilizada por el hecho de que se trataba de la finca de Bonaparte, la criada decidió ir con Flavia. Ebony estaba ansiosa, pero Madame Flavia la animaba y a menudo le pedía que fuera más deprisa. Todo esto era muy sospechoso, pero Adela siguió terminando de peinarla. La tutora echó una última mirada a Adela, pero por desgracia no la vio. Después de abrirse la puerta, la música a todo volumen no cesó. Adele no podía concentrarse en su lectura porque había muchas distracciones. De repente llamaron de nuevo a la puerta, pero no era Ébano. La criada no podía haber vuelto tan rápido, así que Adele supo que se trataba de otra persona. Se levantó lentamente del sofá y se dirigió a la puerta. Una visión apareció frente a ella y asustó a Adela. Desechando la visión como paranoia, decidió ir a abrir la puerta. De repente, la puerta se abrió sola, lo que estaba estrictamente prohibido a cualquiera. Una criada desconocida entró en la habitación y dijo que era urgente. No sé qué pasó, pero esta criada parecía muy excitada. Resultó que César llevaba varios minutos llamando a Adelaida, pero nadie había sido capaz de decírselo. Le costó creer a aquella desconocida, pues nunca la había visto en la mansión. La extraña doncella era demasiado joven y sus ropas le quedaban mal. ¿Y si César hubiera llamado realmente a la muchacha? Entonces, Adela sería castigada por no hacerle caso. Así que cogió un pañuelo y siguió a la criada. Caminaron largo rato, pero la desconocida condujo a Adela hasta el balcón. Adelaida no quería acompañarla. Se sentía un poco mal por la sugerencia, pero César no era el tipo de hombre que da explicaciones por sus actos. Así que eso la convenció de seguir adelante. Unos minutos más tarde, llegaron a una puerta desconocida, una que Adele nunca había visto antes. Demasiado tarde, la chica se dio cuenta de que la criada la había llevado al balcón. El pañuelo que había llevado con ella salió volando como indicando que aquello no iba a acabar bien. La desconocida criada se detuvo de repente y Adela caminó lentamente hacia el borde. Sus pies la guiaron hasta allí. Entonces, sintió un fuerte empujón en la espalda y Adelaida Bonaparte voló al suelo. Solo al borde de la muerte se dio cuenta de que era una trampa. Oyó un "lo siento" detrás de ella, pero ya era demasiado tarde. Adela vio por última vez la cara del hombre que la había arrojado desde el tejado de la alta mansión Bonaparte. Mientras tanto, la gente se divertía en la fiesta. Uno de los invitados alabó incesantemente a César porque su poder había ayudado al príncipe. Este hombre lo tenía todo. Un rostro apuesto, habilidades políticas y buenos contactos. Solo quedaba abierta la cuestión de su matrimonio, pues César no tenía novia. Estaba Lucrecia, pero él no estaba interesado en ella, aunque era mejor dejar que todos pensaran que estaban juntos. El hombre se cansó pronto de esta conversación y salió al balcón a descansar. Lo único que le atraía ahora era el silencio a su alrededor, que le ayudaba a concentrarse. De repente miró hacia arriba y vio que había una inscripción en el techo. Eran las iniciales de sus padres, Catalina y Rowan Bonaparte. En días como este, solían bailar en armonía en medio del salón. César se sentaba en una sola silla y se le daban galletas hasta que terminaba el banquete. Sus padres eran los dos únicos que bailaban en la sala, el único espacio en el que nadie podía entrometerse. Aún hoy le resulta extraño estar en un lugar como un salón de banquetes. De repente, un hombre entró volando en la habitación de César y gritó que las damas querían verle. El hombre se llamaba Judá, pero no sabía que César quería estar solo y tranquilo. De repente, Bonaparte se dio cuenta de que su colega llevaba un pañuelo, un extraño trapo que llamaba la atención. Le sorprendió que su amigo estuviera en la fiesta vestido así, pero Judas dijo que era un regalo del cielo. Hablando del cielo, Judas quiso saber a quién le entregaría César finalmente su corazón, pero el hombre tenía miedo de que la mujer gobernara sobre él, y la comprensión era importante en aquel momento. Mientras Judas agitaba su regalo del cielo, César se fijó de pronto en la inscripción que llevaba. El pañuelo era de la madre de Adele Bibi, pero ¿por qué cayó del cielo? Era importante averiguar dónde lo había encontrado Judas, por si había ocurrido algo. Volvamos al momento en que la criada de Lucrecia arrojó a Adela desde el tejado. La muchacha consiguió milagrosamente agarrarse al borde del tejado, luchando desesperadamente por su vida. Adele gritó: «¿Sabes? Acabo de recordar que eres la criada de doña Lucrecia». Estaba claro que había obligado a su criada a hacerlo. Se sintió un poco incómoda de que una dama tan noble tomara medidas tan drásticas. Adela intentó persuadir a la criada para que la sacara,
prometiéndole castigar solo a Lucrecia. Pero la criada dijo que su señora se enfadaría si supiera que no había cumplido con su cometido. Adela gritó: «¡Tonta! ¿Crees que Lucrecia te dejará vivir después de lo que has hecho?». Adela sabía que Lucrecia mataría a su criada o se aseguraría su silencio de por vida, pero no quería creerlo. Solo creía en su ama y habría dado la vida por ella. El miedo la venció, pero confió más en ama Lucrecia. Así que la criada pisó las manos de Adela bajo los efectos de la adrenalina. Deseó más que nada que Adela no volviera a hablar. Después hubo silencio, tan tranquilo y pacífico. ¿Podría ser el purgatorio? El miembro más joven del consejo, el jefe de la familia Bonaparte, un hombre dotado por la diosa. César Bonaparte está ahora tumbado en el frío suelo, mirando las estrellas. Mientras Adela caía al suelo, César pasaba por allí y la atrapó. Le dijo: «Vive y deja vivir. ¿Estás bien, hermana? ¿Estás bien?». Mirándola, César se dio cuenta de que temblaba. Le pidió que se bajara de él si no quería continuar la velada de forma encantadora. Entonces, como si hubiera estado ardiendo, Adela se soltó y cayó al suelo. Ahora era interesante saber quién acosaba de nuevo a Adela y por qué había caído del cielo sobre él. La muchacha dijo: «La criada de Lucrecia me echó y dijo que me llamabas». El propio César se sorprendió de la idea original de su supuesta futura esposa. Quedó claro que se trataba de un simple engaño para que Adela no interfiriera en los planes de Lucrecia. De repente subió al tejado. ¿Intentaba atrapar al criminal? Desde el propio tejado gritó a César que mirara hacia arriba. Judas dijo: «Mi compañera era demasiado rápida, así que no pude atraparla». Judas volvió a gritar, pero César no le prestó atención. Le interesaba más saber por qué Adela iba vestida así. ¿Realmente iba así a la oficina? La muchacha dijo que el viento se había llevado su chal, pero César dijo que no era una armadura. En cualquier caso, le pidió que pensara antes de actuar. Parecía una mercader, por lo que su marido no podía dejarla en pijama. Era imposible adivinar en qué había estado pensando Adele todo este tiempo. Demasiado inaccesible. Fue el hombre quien decidió quitarse la chaqueta y dársela a la chica. Al parecer tenía mucho frío. Perdió su bufanda, así que la culpa fue mía. Adele le dio las gracias por la chaqueta y se sentó para calentarse con ella, que era 3 veces más grande. Cuando César intentó levantarse, sintió un fuerte dolor en la espalda. Era como si le hubieran golpeado con una piedra, y el dolor fue en aumento. Adela se dio cuenta, pero no pudo ignorar las señales de dolor. Se volvió hacia César y le preguntó si le dolía algo. Parecía que no había caído sobre él con mucha precisión desde Dios sabe qué suelo. De hecho, Adela estaba realmente preocupada por Sarus, aunque intentara no demostrarlo. Era agradable saber que su falsa hermana se preocupaba por él. Por un momento, pensó que ella ni siquiera recordaba que le había pisado el pie. César dijo: «¿Vendrás a mi habitación a cuidarme si te digo que estoy herido?». Sus labios estaban demasiado juntos. Aquel insoportable aliento caliente en el cuello de ella otra vez. Su romance fue interrumpido por Judá, que empezó a correr con su chal y a gritar. Al ver cómo había estropeado el momento, se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Pocos minutos después, César fue conducido a una habitación donde lo examinó un médico. Su herida no era demasiado grave, por lo que se recuperaría rápidamente, pero había algunas salvedades. Se le prohibió realizar cualquier actividad física durante unas semanas y se le aconsejó que dejara de fumar. El médico quería enviar una enfermera, pero César insistió en enviar la medicina, pero no más. Adela se culpó de la lesión de César. El incómodo silencio fue roto de repente por los gritos de Ébano. La mujer dijo: «Te he estado reprendiendo desde que desapareció la señora, pero ¿qué te pasa?». La criada llegó justo a tiempo, así que César la obligó a explicar por qué Adela se había caído del tejado. Debió de pasar más de 1 hora mientras César trataba de encontrarle sentido a todo aquello. Ebony dijo: «Disculpe, Madame Flavia ha pedido un nuevo informe y he dejado a Adele». Estaba claro que la criada no tenía motivos para dudar, pues confiaba en Flavia. Gigi entró en la habitación para dar las últimas noticias. Dijo: «Como pedisteis, los caballeros han encerrado a Madame Flavia y también han cerrado la mansión. Ahora era el momento de la vieja galera. ¿Lo sabía César desde el principio?». Pidió a su ayudante que enviara a Madame Flavia a la vieja galera, y Gigi fue. Ahora le toca el turno a la protagonista de este programa. Es hora de traducir a Lucrecia. Afuera ya estaba oscuro, pero César y Adela esperaban a Lucrecia. De repente se oyó un golpe constante en la puerta, algo extraño, porque solo había una regla. Recordó que nadie tenía que llamar antes de entrar en el despacho de César. Solo con este golpeteo, César se dio cuenta de que Lucrecia había llegado. ¿Quizás era una señal? Resultó que sí era una señal, pero no tan simple como parece. Llamar hasta la puerta significaba peligro y preparación para él mismo, y Lucrecia era el peligro. César pidió a Adela que se sentara a su lado en el sofá frente a la puerta. Ella se sentó a cierta distancia,
pero César le pidió que se sentara más cerca. ¿Qué estaba pasando? Se oyó la voz de Gigi al otro lado de la puerta. Ha llegado Lucrecia de la Valle. Entró lentamente. La puerta se abrió y se cerró sin su ayuda. Ni siquiera saludó, como si supiera por qué la habían llamado. A diferencia de Lady César, dijo, que las bendiciones de la diosa te acompañen. También se disculpó audazmente por el hecho de que la saludara a alguien que no era él. Lucrecia se quedó estupefacta al ver un rostro familiar al lado de su prometido. La muchacha a la que había intentado matar estaba sentada ilesa junto a César. En ese momento, la hija de la Bella comprendió que ya no había vuelta atrás. Todo estaba sabido. César, tuteando a Lucrecia, invitó a la joven a sentarse. La joven sonrió nerviosa y atravesó la sala hasta un sofá vacío. Detrás de ella se encontraba una nueva doncella, muy diferente de la anterior. Adela también lo notó, pues las criadas tenían un aspecto muy diferente. César sonrió y preguntó, ¿siempre has tenido esta criada? Lucrecia respondió, sí, se llama Anese y me ha servido toda la vida. César no creyó aquella tontería, pero fingió interés. La muchacha se volvió hacia su criada y le preguntó si Anese estaba bien preparada. César dijo, eres rápida e intachable, y serías una buena compañera de negocios si no tuvieras que casarte. No sabía si tomar este cumplido o como un insulto. César no la veía como su mujer. Siguieron hablando de nada. Adela observaba atentamente los ojos de Lucrecia. La expresión de su rostro hacía pensar que se había olvidado por completo de su plan para matar a Adela. Su impecable actuación podría haber sido útil en otro lugar, pero no aquí. Lucrecia también preguntó, «¿Una cosa más, señor, le duele aquí?» Como si supiera que debería. Entonces se le ocurrió un plan increíble para fastidiar a la mujer. Acercándose a Adela le dijo, «Acabo de pescar una hermosa sirena del cielo». Lucrecia se sintió tan asqueada por su misterioso amor familiar que se le revolvió el estómago. Eran tan tiernos y dulces que sin pensárselo 2 veces sintió deseos de dispararles a los dos. Adela dijo, «Prefiero tomar tu dolor para mí. No soporto verte sufrir». Dios mío, Lucrecia se desgarró al oír algo así de las dos. De repente la sacó de ese estado la alocución de César. ¿Qué quería otra vez? Quería decirle que ella se encargaría de todo y que estaba dispuesta a prestarle asistencia médica si era necesario. Pero César replicó, «Tú no tienes la culpa, mi hermana cuida de mí». Lucrecia dijo, «Veo que esta joven te está cuidando», y parecía muy nerviosa. César se rió, porque Lucrecia era demasiado atrevida para él. Miró a Adela y le dijo, «Es mi hermana, Lady de la Valle. Casarse con tu hermano sería un desperdicio para ella». Me pregunto cuántos trucos más tiene César bajo la manga. Pasó algún tiempo, y todo el tiempo César hablaba con Lucrecia. Parece que habían llegado a un denominador común, pues la muchacha lloraba. César prometió que la perdonaría, pero solo por primera vez. Si la muchacha hacía algo más, la familia de Buonaparte y de la Valle se reuniría por otro motivo. Al mismo tiempo, Flavia no se encontraba bien mientras César y Lucrecia hablaban. En prisión, estaba convencida de que Lucrecia había fracasado y deshonrado a la familia Loredan. De repente alguien llamó a la puerta, e incluso en la cárcel había que mantener los modales. Un joven dijo, «Madame Flavia Loredan, en nombre de la familia Bonaparte, sígame». Subieron a la mujer a un pequeño carruaje y le dijeron que tenía que marcharse. Flavia intentó conseguir una reunión con César para explicarle todo, pero, por desgracia, el hombre sentado a su lado no le prestó atención. Flavia se retorció e intentó salvar su vida, pero fue en vano. De repente oyó el sonido que más temía, el suave canto de los pájaros, la suave brisa y el agua salada del mar. La fresca brisa que envolvió su cuerpo de pies a cabeza fue más aterradora que una pesadilla. Llegaron al puerto. Por fin le quitaron la venda de los ojos a la mujer, que pudo evaluar sobriamente su situación. Un hombre desconocido se presentó ante ella y le dijo que llevaba tiempo esperando a Madame Flavia. La mujer gritó, «Es solo un malentendido, llévame al baile y te prometo que te lo explicaré todo». También añadió, «Me amenazaron, no tuve más remedio». Pero ni siquiera estos argumentos pudieron salvarla de la ira de César. Agradable. Un joven, de pie en la orilla del puerto, observó atentamente a Flavia. Dijo, ¿no revelaste la identidad de la dama? Omerta, has roto tu voto más importante. La omerta es un voto de protección, y nadie tiene derecho a revelar información al mundo exterior. Todos los miembros de las familias nobles deben observar esta regla, de lo contrario serán castigados. Flavia explicó que solo había insinuado, por lo que no se consideraba una violación del voto. Pero a César le pareció una insinuación excesiva, por lo que Flavia merecía ser castigada. De todos modos, no había necesidad de retrasar el castigo. Comenzaron los hombres. El jefe de los hombres se dirigió a la balsa grande y señaló el pequeño almacén. Dijo, «Esta es la galera, y en ella hay comida, y podéis llevarla a Solruk. Pero no vayáis rápido. Solurca es el punto más alejado de Santatra, donde se encontraba la finca de César. La condición de Flavia era que si regresaba ilesa,
César la perdonaría y la aceptaría de vuelta. Esta galera se construyó por lo que podía venirse abajo con el viento. Bien. Ahora es el momento de enviar a Flavia a su muerte. Si puede ir y volver, podrá volver a su vida normal, pero si no lo hace, permanecerá en el fondo del puerto. La mujer discutió y trató de escapar con todas sus fuerzas, pero no pudo. Los hombres la empujaron a la galera, de donde nunca podría salir. Se oyeron los últimos gritos y nunca más se volvió a ver a Madame Flavia. Mientras tanto, Adela estaba en la finca de Bonaparte. Ébano examinó a la niña en busca de signos de lesión, pero estaba bien. Adela se preguntó si habían encontrado a la criada que la había empujado, pues era importante. Ebony dudó unos segundos, aparentemente incómoda con el recuerdo. Resultó que la criada había sido encontrada en las alcantarillas sin señales de vida. La cara era difícil de distinguir, pero la ropa y el color del pelo coincidían con los de la criada de Lucrecia. La criada también tenía una herida en el mismo lugar que César, y Adela lo supo enseguida. El caso de Lucrecia es mucho más difícil. No hay acusaciones directas contra ella, pero todo el mundo lo sabe todo. La restricción formal tampoco funciona. Su estatus es demasiado alto y la gente la adora. La propia Ebony lamentó no poder influir en la situación tras la caída de Adele. Dio las gracias a la criada y le dijo que estaba muy agradecida por todo lo que había hecho por ella. También hubo buenas noticias. César había ordenado unos días de descanso en la escuela. Adela se sorprendió, pues ayer mismo Flavia le había ordenado que fuera a clase. Ébano estaba triste porque sabía lo que le había ocurrido a la mujer. Dijo: «El señor está buscando un nuevo profesor, pero por el horario se retrasará unos días». Adela se dio cuenta rápidamente de lo que había pasado. Madame Flavia había sido castigada, por lo que no volvería. De repente, Ébano preguntó: «¿Cuándo te pondrás la ropa de calle?». Pero Adela no entendió. Resultó que la criada sabía de los cuidados del amo, así que tuvo que vestirse bien. Para ser sincera, Adelaida se sorprendió cuando se dio cuenta de que estaba cuidando oficialmente a César. Bueno, que así fuera, se preparó rápidamente y se dirigió al estudio para ver a su hermano. Llevaba una bandeja con medicinas y agua, pero parecía alterada. Adela aún recordaba las reglas de Madame Flavia, así que trató de ser una dama correcta. De repente, sus ojos se abrieron de par en par cuando levantó la vista y vio a César. Tenía unos hombros increíblemente anchos, una cintura bien definida y unos músculos entrenados durante años. Adele también se fijó en un punto que tenía en el lado izquierdo del muslo y en varias cicatrices de años pasados. César notó la mirada curiosa de su hermana, así que se rió y le dijo que se lavara la herida. La muchacha se avergonzó, como si fuera una niña pequeña a la que hubieran pillado comiendo caramelos. César dijo: «Sé que soy bastante guapo», y no iba a morirse de modestia, y aún así se acostó boca abajo para que la muchacha estuviera más cómoda. Adela preguntó: «¿Por qué dejas que te cuide? No sé nada de medicina». César suspiró, como si la muchacha hubiera preguntado algo demasiado trivial, y luego dijo: «Giotto hará demasiado ruido y Ébano me irritará. Eres perfecta». Además, fue culpa suya que el hombre resultara herido, así que ¿por qué no iba a responsabilizarse de ello la muchacha? Adela sintió y fue a desatar la venda. Su mente estaba llena de tantos pensamientos que la carcomían. Desató con destreza la venda de César y miró la herida. Adela no sabía mucho de eso, pero Ebony se lo había explicado antes. Aún así, se sentía muy inquieta, como si estuviera en una jaula con un animal que pudiera abalanzarse sobre ella y resultar ser un traidor. El moratón era mucho más grande de lo que había esperado, y se avergonzó de sí misma por haberle hecho sufrir. Adela aplicó lentamente la medicina, con cuidado de no causar dolor, y sus dedos ligeros continuaron durante unos 20 minutos. El hematoma se extendía desde la espalda hasta el costado y bajo el estómago, y ella se preguntó cómo el hombre había sobrevivido a la herida, e incluso bromeaba sobre ello. Pero la muchacha no tenía acceso a la herida bajo el estómago, y César también se dio cuenta de ello, y continuó observándola atentamente. Adela le dijo: «Date la vuelta, por favor, necesito llegar a la herida de tu estómago». Al principio se quedó afónica, pero después volvió a repetirlo. César se negó, como un niño petulante obligado a comer una pastilla en mal estado, se negó a ponerse de lado. La muchacha decidió preguntar si podía sentarse en la cama. Así sería más fácil aplicar la medicina en la herida, cosa que había que hacer. César contestó: «No hace falta pedir permiso para algo así», y esta frase fue como un relámpago en la mente de Adela. Ella le dio las gracias, rodeó la cama y se sentó junto a César, que seguía observándola atentamente. Los suaves movimientos de ella apenas rozaban la piel de él, y entre ellos había una atmósfera incómoda que perduraba todo el tiempo. De repente, César dijo: «Deja de burlarte», y el carro de las medicinas volcó. Se cernía sobre la muchacha, impidiéndole levantarse, y hubo asombro y caos. ¿Por qué Adela era ahora mucho más que una falsa hermana? Cuando cayó del tejado, nadie le preguntó cómo se sentía, aunque nadie le prestó atención.
miró a César con compasión. El hombre estaba seguro de que ella moriría sin él, en algún lugar lejano de la calle. Adela tenía otro objetivo en mente. Si la chica fue a buscarlo con esa ropa, César debía significar algo para ella. También estaba más preocupada por él que por ella misma. Quería protegerlo de todo el mal del mundo, abrazarlo. Si no hubiera sentido nada, no habría pensado en el hombre que le había pisado el pie. César le pidió que le llamara por su nombre de pila, pero Adela seguía sin acostumbrarse a su hermano mayor. Gritó: «No entiendo por qué te comportas así», e hizo ruido en la habitación. César quería interrumpir el espectáculo, un buen espectáculo que, según él, les estaba molestando a los dos. Dijo: «Somos hombre y mujer, tú eres encantadora, y tu ingenuidad también. Te daré mi amor». ¿Será Adela a quien César entregue finalmente su corazón?